A continuación voy a presentar la normativa de Arcotel para los soterramientos de las redes físicas de telecomunicaciones. Como objetivo general se pretende regular el despliegue de infraestructuras de soterramiento para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Este es importante para los aspectos generales. Los aspectos generales se definen títulos técnicos, con comparación de infraestructuras de soterramiento, Arcotel, elementos activos, elementos pasivos, entibado, etiquetado mínimo, y en el caso de redes de comunicación se explica también lo que es la capa física, breve forma, la red primaria y la red secundaria. Para la norma técnica de despliegue y tendido de redes físicas soterradas, lo que tenemos en sí se describe la planificación, diseño y despliegue de la nueva infraestructura, si es que se va a realizar una nueva infraestructura, y si no, pues considerar los requerimientos mínimos que se presentan en la norma para el mantenimiento y el despliegue en una red o en un soterramiento ya realizado. Y también se nos muestra un poco lo que es acerca de los armarios, de las cajas de distribución. Nos da un poco de definiciones, como por ejemplo qué es la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, cuáles son sus fines, cuáles son sus obligaciones como agencia, y como ya mencioné, los elementos pasivos que van a conformar parte de esta red, de lo que se puede encontrar en los pozos, en los armarios de distribución, y también sobre los elementos activos, que son básicamente los que necesitan una fuente de alimentación. A continuación también se nos muestran los lineamientos técnicos para el despliegue de redes físicas soterradas y el despliegue de infraestructura para soterramiento. Esto de aquí depende mucho de los GATS municipales, de los gobiernos descentralizados autónomos, gobiernos autónomos descentralizados de cada una de las provincias del Ecuador. A continuación también le voy a presentar una que específicamente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo de los Áchilas, que es muy interesante porque dependiendo de la zona, pues se dan diferentes normativas de construcción para los pozos. En este caso nos indican algo muy breve acerca de los ductos, la cantidad de cables que debe pasar a través de los ductos no debe ser mayor al 70%. Esto es interesante porque la normativa en otros países pues es netamente del 50%, como no podría ser en infraestructuras alemanas, en infraestructuras más de la Unión Europea, también infraestructuras americanas. Sin embargo, en el Ecuador se permite hasta el 70% de la capacidad del ducto para la inserción de cables y, y el tendido de la red. Con respecto a los derechos y obligaciones que tiene, pues los prestadores del servicio de telecomunicaciones y de redes privadas tienen derecho a la instalación y desplegación de redes físicas para el despliegue del- para el despliegue de su servicio. También tienen derecho pues a pedir solicitud para el uso de la infraestructura, y como obligaciones pues sí tienen un poco más de obligaciones, como lo es la identificación y gestión de las redes físicas. También tiene como una obligación el retirar los insumos obsoletos, la, el mantenimiento de los pozos, y también en este caso para evitar la mala competencia entre distribuidores, pues no causar problemas en cables existentes en la infraestructura que van a utilizar. Y aquí están las especificaciones. Estas especificaciones son más especificaciones a nivel de la construcción, del uso del hormigón, del uso de, del correcto excavamiento, si es que antes ya había una infraestructura como veredas, como adoquines, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe proseguir, el tipo de mangueras que se debe usar, el tipo de tubería PVC que también tenemos que usar, y en este caso de aquí el número de bloques
perdón, el número de pozos o el tipo de pozo que se va a utilizar dependiendo del sector. Esta es la tabla que considera el gobierno autónomo descentralizado de Santo Domingo de los Áchilas. Son diferentes tipos dependiendo en dónde se encuentre. También nos muestra una, una, un estándar de cómo nombrar a las tapas de estos pozos, qué detalles deberían tener, de qué material debería estar hecho. También nos indica cómo se podrían hacer los pozos, se dan recomendaciones si es que serían pozos de adoquín, como en este caso se puede ver, o pozos fundidos, o directamente ya se instalan, eh, como en este caso, cofres ya armados. No, este ya es un cofre armado, también el tipo de tapas dependiendo del lugar. Si es que se necesita un recubrimiento doble. Esto todo se indica en las especificaciones de construcción. Bueno, como conclusión podemos decir que el soterramiento de las redes físicas implica una gran planificación y cumplimiento de las normativas técnicas de seguridad. Todo esto para garantizar la durabilidad de los pozos, de las cajas de distribución, de los armarios, para evitar tener problemas y así el mantenimiento sea mucho más, para que el mantenimiento sea más efectivo y no tener, y tener más mantenimiento eh, previo a la destrucción o previo a los daños que tener mantenimientos ya cuando todo está dañado o volver a hacer, para evitar tener este tipo de problemas y, y evitar que se hagan gastos innecesarios.